Hola, ¿qué hay? Bienvenidos. Es un placer estar nuevamente con ustedes y a esta hora de la noche, ya saben, lo nuestro es un relato o un cuento para adultos. Y hoy nuestro relato nace de una actividad que apasiona a muchas personas, a infinidad de personas en el mundo entero, y es la radioafición. Y no me refiero al hecho de coger un aparatito de radio y sintonizar pues, la onda media o la frecuencia modulada. No, aquí se trata de tener una emisora en tu propia casa, ya me están entendiendo, ¿verdad que sí? Y desde ahí emitir y contactar con gente pues, que puede estar en el pueblo de al lado, en la ciudad de al lado, o a lo mejor en las antípodas, o quién sabe si en los espacios siderales. Hoy nos sentimos también, como siempre, orgullosos, contentos de los invitados, del invitado en concreto que les voy a presentar, porque nos va a descubrir este mundo, el de la radioafición. Pedro Fernández Rey, Unión de Radioaficionados Españoles, el presidente, ¿verdad que sí, Pedro? Ese es el honor que tengo, sí. Muchísimas gracias por venir. No sé si he definido bien lo que es ser, lo que es la radioafición. Bastante bien dentro de lo que cabe, es decir, la radioafición es una actividad ya centenaria, desde principios de siglo, cuando empiezan las investigaciones inalámbricas por Marconi, y vertiginosamente va todo muy rápido, y alrededor del año 1903, 5, por esas fechas, tampoco yo soy un histórico con mucho rigor, pero bueno, más o menos en esas fechas comienza a despertar la radioafición también en España. La radioafición se define, la ITU la define como aquellas personas que estamos interesadas en la experimentación técnica y la radiocomunicación. Yo la definiría como alguien que es capaz de comunicarse con cualquier sitio por sus propios medios, que quizás es lo que mantiene vigente a la radioafición y sobre todo la parte de la experimentación técnica. Muy bien. Esto, Pedro, supongo que hay gente que piensa que la radioafición ha perdido fuerza con la llegada de las nuevas tecnologías y no es así. Bueno, quizás la forma de acceder a la radioafición ha cambiado. Los motivos son distintos. Para un joven como yo, en su tiempo, cuando yo me acerqué por primera vez a la radioafición, lo que me llamó la atención fue que de una cajita salía la voz de alguien lejano, ¿no? Y esa magia que tiene la comunicación por radio, ¿no? La misma magia que podíamos equiparar a hoy, estos últimos años, con los programas de la ARIS, de la Estación Espacial, hacen comunicaciones con los astronautas y los colegios, y para hacer esas comunicaciones necesitan necesariamente de un radioaficionado y de la radioafición. Y ver la cara de esos niños que se les ilumina cuando llaman y de repente les contesta el astronauta, pues es quizá lo que mejor resume la magia que tiene la comunicación vía radio, vía radioafición. Para disfrutar de esta afición, para tener, por definirlo de alguna forma, esa emisora, emisorita, según el tamaño en casa, se necesita un presupuesto y bastante aparataje, dependiendo de las pretensiones del radioaficionado o radioaficionada. Bueno, no nos diferencia mucho de otro tipo de hobbies, ¿Sí? en los que para empezar se puede empezar con poquita cosa y a medida que uno va avanzando, pues vas necesitando o va requiriendo de otro tipo de aparatos más sofisticados, más modernos, más caros en general. Pero la radioafición en principio no es cara, hay muchas formas de arrimarse a la radioafición. Bueno, una manera de arrimarse la has dicho tú al principio, escuchar la radio. ¿Y por qué no? En onda media, en las bandas de broadcasting, donde uno con un simple receptor puede empezar a escuchar emisoras lejanas, ¿no? A partir de ahí, dar el salto a, además de escuchar, poder hablar... Interaccionar con otra gente tampoco es excesivamente caro. Sí que es cierto que no es excesivamente barato, pero yo diría que hoy en día para alguien que quiera comenzar en esto, aparte de otras posibilidades que hay como la banda ciudadana, en lo que es lo que llamamos radioafición actualmente, estaríamos hablando de un presupuesto de en torno a los 500 euros aproximadamente. Que tampoco es mucho, ¿eh? Pues depende con que lo comparemos, como todo. Claro que sí. Bueno, la radioafición que necesita, aparte del aparataje, cacharrería, que a veces decís vosotros, sí, necesita una antena en la terraza de la comunidad y una bronca de vez en cuando con el presidente de la comunidad, Bueno, ¿no? En principio eso está bastante bien regulado por ley, gracias a Dios y gracias a los esfuerzos que, entre otros, la Unión de Radioaficionados Españoles realiza, que es una de sus principales tareas, la defensa de los intereses de los radioaficionados. Es evidente, para poder hablar por una radio necesitamos una antena. Lo que no hay milagros, los milagros no existen, es decir, las antenas tienen el tamaño que tienen no por una cuestión caprichosa,
sino por una cuestión de longitud de onda que se dice, es decir, cuanto más baja es la frecuencia, más larga tiene que ser la antena. Esto es de sentido común. Cualquiera estudiante técnico lo entenderá rápidamente. Entonces eso requiere que nosotros, para poder ejercitar esta tarea que realizamos, necesitamos colocar una antena en el tejado de nuestras viviendas. A partir del año 83, que salió la ley 1983, pues esto está bastante bien regulada, y las leyes posteriores también, de tal manera que digamos que no es que nos dé derecho de pernada, pero sí que nos ampara para que no se nos pueda negar esa posibilidad con argumentos, como siempre suele suceder, bastante peregrinos. Pedro, como estamos en un programa en el que se charla principalmente, pero en el que hay que contar una historieta, ha llegado el momento de contar esa historia, ese relato para nuestra audiencia, el relato que tendrá que ver con el tema que nos ocupa, pues me imagino, ¿no? Este que he traído tiene bastante que ver con lo que nos ocupa, en este caso la comunicación, y además relacionada con la radioafición. Con la radioafición, pues adelante. Bueno, pues esto no te sabría decir quién fue el autor, sí, pero intuyo por la información que he obtenido que es un relato sacado de una conversación real entre dos radioaficionados o un grupo de radioaficionados, y uno de ellos, como dice en el texto, norteamericano. Luego explicaré por qué sé que es norteamericano. Muy bien, muy bien. Y tiene una moraleja importante, sí, sobre todo para nosotros los radioaficionados. De todas las historias. Se llama Las Mil Canicas. Venga, adelante con Las Mil Canicas. Y dice así: cuanto más envejezco, más disfruto de las mañanas del sábado. Tal vez es la quieta soledad que viene por ser el primero en levantarse, o quizá el increíble gozo de no tener que ir a trabajar. De todas maneras, las primeras horas de un sábado siempre son en extremo deliciosas. Hace unas cuantas semanas me dirigía hacia mi equipo de radioaficionado con una humeante taza de café en la mano y el periódico en la otra. Y lo que comenzó como una típica mañana de sábado se convirtió en una de esas lecciones que la vida parece darnos de vez en cuando. Déjenme que les cuente. Sintonicé mi equipo de radio en la banda de 20 metros y movía mi dial arriba y abajo en búsqueda de algún QSO interesante. Después de un rato me topé con un colega que sonaba un tanto mayor. Él le estaba diciendo a su interlocutor algo acerca de unas 1000 canicas. Quedé intrigado y me detuve para escuchar con atención. Bueno, Tom, decía, de veras que parece que estás ocupado con tu trabajo. Estoy seguro de que te pagan bien, pero es una lástima que tengas que estar fuera de casa y lejos de tu familia tanto tiempo. Es difícil imaginar que un hombre joven tenga que trabajar tantas horas a la semana para sobrevivir. Continuó. Déjame decirte algo, Tom, algo que me ha ayudado a mantener una buena perspectiva sobre mis prioridades. Y entonces fue cuando empezó a explicar su teoría sobre las 1000 canicas. Dice, mira, me senté un día e hice algo de aritmética. La persona promedio vive unos 75 años. Algunos viven más, otros menos, pero en promedio la gente vive unos 75 años. Esto lo multipliqué por 52 semanas por año y obtuve 3.900, que es la cantidad de sábados que la persona promedio habrá de tener en toda su vida. No te distraigas y sígueme, Tom, que voy a la parte importante. Me tomó hasta que casi tenía 55 años pensar todo esto en detalle. Continuó, y para ese entonces, con mis 55 años, ya había vivido más de 2.800 sábados. Me puse a pensar que si llegaba a los 75, solo me quedaban 1000 sábados más que disfrutar. Así que fui a una juguetería y compré todas las canicas que tenían. Tuve que visitar 3 tiendas para obtener 1000 canicas. Las llevé a mi casa, las puse en una fuente de cristal transparente junto a mi equipo de radioaficionado. Yo seguía escuchando atentamente. Cada sábado a partir de entonces tomé una canica y la iba tirando. Descubrí que al observar cómo disminuían las canicas me enfocaba más sobre las cosas verdaderamente importantes de la vida. No hay nada como ver cómo se te agota tu tiempo en la tierra para ajustar y adaptar tus prioridades en la vida. Ahora déjame decirte una última cosa antes de que nos despidamos y lleve a mi bella esposa a desayunar. Esta mañana saqué la última canica de la fuente de cristal. Y entonces me di cuenta de que si vivo hasta el próximo sábado, me habrá sido dado un poquito más de tiempo de vida. Y si hay algo que todos podemos usar, es un poco más de tiempo. Me gustó estar en contacto contigo, Tom, y espero que puedas estar más tiempo con tu familia.
Hasta pronto. Se despide el hombre de 75 años. Kilo 9 November Zulu Quebec. QRT 73 cambio y fuera. Uno podría haber oído un alfiler caer al suelo en la banda cuando este hombre se desconectó. Creo que nos dio a todos bastante para pensar. Yo aquel día había planeado trabajar en mi antena y luego reunirme con mis amigos radioaficionados. Pero en vez de aquello, desperté a mi esposa con un beso y la llevé a desayunar. Vamos, querida, que te voy a llevar a desayunar fuera. ¿Qué pasa?, preguntó ella sorprendida. Nada, que no hemos pasado un sábado junto a los chicos en mucho tiempo. Dice, por cierto, ¿podemos parar en alguna juguetería mientras estamos fuera? Tengo que comprar alguna canica. Unas cuantas canicas, sí. Qué interesante, ¿eh? Y verdaderamente un relato con moraleja. Bueno, eso aplicado a la radioafición además tiene sentido porque nosotros, de verdad, los que amamos esta pasión, este hobby, casi la radioafición es una forma de vida. Nos lleva mucho tiempo, sí. Una forma de vida que necesita una preparación. No puedes ir a la tienda, comprarte esos aparatos y empezar ya directamente, por el ansia de estrenarte, a darle a los botoncitos y tal. Sí. Y en ese sentido también en la Unión de Radioaficionados impartís clases para los nuevos que van llegando, ¿no? Bueno, ¿no es así? ayudamos a los que se quieren aproximar a la radioafición a sacar la licencia. Les facilitamos el material necesario y además tenemos un curso online, por cierto, con mucho éxito, para que puedan, guiados por un profesor, puedan ir practicando. Tengo que decir que no es complicado, ¿vale? No es un examen complicado, hay que hacer un examen en la Dirección General de Telecomunicaciones, en la jefatura provincial correspondiente. Es un examen de tipo test, al final viene a ser como sacarse el carnet de conducir, pero evidentemente hay que adquirir algún mínimo conocimiento técnico, de eléctrico, electrónico y de normativa. En tu caso, Pedro, en tu caso particular, ¿qué experiencias extraordinarias has vivido con tu emisora? Supongo que serán muchas y no tenemos tiempo, pero al menos una o dos que te han llegado al alma. Hay varias cosas que un radioaficionado vive en su vida. Una, cuando contactas con algún país lejano o con alguna especial dificultad. Hoy, por ejemplo, uno de los más buscados es Corea del Norte. Anda. ¿Por qué? Pues porque allí la radioafición actualmente está prohibida, entonces es complicado. Pero quizás una de las experiencias que más me enorgulleció a mí de esta actividad de radioafición fue cuando la guerra de los Balcanes, cuando la guerra en Bosnia-Herzegovina, pues a mi ciudad, Torlavega, llegó un joven matrimonio de bosnios, arquitectos los dos, y se acercaron a nosotros, preguntaron porque necesitaban contactar con su pueblo, ¿no? Para saber de la gente que tenía allí. En aquel momento la gente no tenía las posibilidades de hoy de los teléfonos, ¿no? Entonces, después de muchos intentos, venía a mi casa, llamábamos por radio a otras estaciones que había en la zona y cercanas, y al final me acuerdo que fue en la Navidad de aquel año, conseguimos que su padre y él pudieran hablar por radio, a través de, en este caso, de mi emisora de radio. Qué interesante, de verdad que sí. ¿Y los aparatos que están por aquí expuestos? Bueno, aquí he traído dos, pero son dos ejemplos de... Bueno, he traído tres, perdón, de cosas un poco más antiguas, que ¿no? Es aquel que tenemos ahí encima, un Swan. Este que tengo yo aquí detrás, que es uno de los primeros, yo creo que el que hemos tenido casi todos, porque fue de los primeros equipos ya más comerciales, con tecnología más moderna. Y luego encima de la mesa he traído un walkie, que es la que representa hoy la tecnología digital, es decir, para alguien que quiera cacharrear y le guste todo esto, pues puede empezar por fabricarse ese cacharrito que tenemos ahí encima de la mesa en esa cajita, que se llama un hotspot, y esto es un walkie digital, utiliza una tecnología que se llama DMR, de modulación, que es similar un poco a lo que utilizan ahora las fuerzas del Estado, seguridad, etcétera, ¿no? Esto es un talkie digital que permite, a través de ese cacharrín, conectarse con cualquier parte de España, del mundo, de lo que sea. Ya no sé cómo vamos de tiempo, podemos hacer no, una... vamos mal de tiempo, Mal, pero pues se me ocurre sobre la marcha que te podemos día. Invitar para otro día. ¿Te parece bien? Me parece estupendo. Y entonces, en ese otro programa que podíamos tener contigo, hacer el experimento de contactar con algún otro radioaficionado, a ver si tenemos esa suerte. Cualquiera que esté interesado en este tema, ¿dónde debe dirigirse? Mira, estamos ya en el último minuto. www.ure.es. Para los que vivan en la zona de Madrid, evidentemente, Avenida Montiguel 202, que allí es donde tenemos nuestra sede administrativa. Aunque tú estás en el norte. Yo soy de Torrelavega, Cantabria. Sí, sí.
Todavía Tengo es más el de honor. agradecer porque has tenido que coger el tren para venir a He vernos. tenido que coger el tren anoche para poder llegar a estar hoy y aprovechar el día hoy Muy bien. en nuestra asociación y luego Sí. venir a verte a ti. Muy bien. Pedro Fernández Reit, el presidente de Unión de Radioaficionados Españoles. Muchísimas gracias. Eco Alfa 1, Yankee Oscar. Ese eres Esta tú. es la parte más importante. Ese Ese eres soy yo. tú. Bueno. Así me conoce cualquiera que esté en este mundo. EA1, YO, Eco Alfa 1, Yankee Oscar. Cuando llegues a casa te van a llover las entradas, Bueno, ya las me suelen comunicaciones. llover habitualmente. Sí, sí. Luego, Gracias. el próximo día te contaré alguna cosa. Claro que sí. Pedro, muchísimas gracias. De A verdad ti. ha sido un honor tenerte y Un también placer para todos. gracias por la leyenda o por el relato que también nos ha gustado a todos. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa hoy. En cualquier día de estos nos volverá a visitar Pedro y su tema de la radioafición. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí bastantes horas del día, eso está bien, pendientes de la programación de esta emisora. Déjate de historias o Déjate Televisión. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque aquí se ven y se oyen cosas siempre interesantes. Hasta pronto.